¿Conoces qué es un consejo de administración y cuáles son sus funciones? Hola, soy Quetzal López. Te doy bienvenida a otra cápsula de Fiat Legal. En estas cápsulas busco desmenuzar en un lenguaje sencillo los términos legales, contables, fiscales e inmobiliarios. Acompáñame y te cuento lo que sabemos del tema. Pero antes, por favor, dale me gusta a nuestra cápsula o dale seguir a nuestra red social. Nos ayuda a llegar a más personas. Para empezar, déjame decirte que el Consejo de Administración es el órgano de gobierno que se encarga de dar dirección a la empresa. Su hermano menor es el Administrador General Único. Es decir, una sociedad mercantil existen el uno o el otro. Podríamos definir al Consejo de Administración como el órgano colegiado que toma decisiones por mayoría de sus miembros llamados consejeros y que se encarga de la dirección administrativa de una sociedad mercantil. También lo verás en la literatura o incluso en series, películas, libros o noticias que se refieren a este órgano como junta directiva o directorio de la sociedad. En México, este consejo está regulado por diversas legislaciones, dependiendo del tipo de sociedad que se quiera constituir. Por ejemplo, si es una sociedad anónima, sea de capital variable o no, quedaría regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a su integración, funcionamiento y formas de tomar decisiones. Adicionalmente, también resultan aplicables disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Te cuento que la Ley General de Sociedades Mercantiles señala en el artículo 142 que la administración de la sociedad anónima estará a cargo de un administrador general único o de un consejo de administración, conformado este último por mandatarios temporales irrevocables y espacios revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. En esta ley no hay unas reglas específicas para su integración, pero sí establece que para que sus decisiones tengan validez y fuerza legal suficiente, deberán ser aprobadas por la mayoría. En cambio, si la sociedad que se pretende constituir tiene fines bursátiles o financieros, como el caso de una sociedad anónima promotora de la inversión o SAPI por sus siglas, deberá ajustarse a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores. Esta ley señala en su artículo 14 que la administración de las SAPIs será encomendada a un consejo de administración, dejando claro que no puede ser un administrador general único. Y en el artículo 23 establece que para el caso de las sociedades anónimas bursátiles, una hermana mayor de la SAPI, tendrán encomendada su administración a un consejo de administración y a un director general. También se establece en la ley mencionada que los consejos de administración deben estar integrados por un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 21, todos ellos designados por los accionistas. La misma ley señala que el consejo de administración debe reunirse por lo menos 4 veces en el año. Te cuento que el consejo de administración, por su naturaleza, está conformado siempre por personas naturales quienes son elegidas por los accionistas, pudiendo ser los accionistas o pudiendo ser consejeros independientes. Para tener la calidad de consejero independiente, se requiere que solo participen en el consejo de administración sin que tengan acciones de la empresa ni contrato laboral o de subordinación hacia la empresa. Por lo general, en los estatutos se establece que se podrá designar a un consejero suplente para ocupar el cargo en sustitución de un consejero propietario. Los consejeros suplentes de los consejeros independientes seguirán las reglas establecidas por la ley y los estatutos. Pero específicamente, ¿sabes cuáles son las principales funciones del consejo de administración? A saber, te digo que son las siguientes. Primero, mantener el control y la supervisión de las estrategias que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a los objetivos de la empresa. Segundo, establecer la planificación y proyección financiera para poder elaborar el presupuesto de la empresa. El tercero, la toma de decisiones sobre la expansión de la sociedad, sea a través de una fusión, inversiones y todo lo que sea un negocio rentable para todos los involucrados. La cuarta, la rendición de cuentas de los resultados financieros y administrativos de las estrategias implementadas. La quinta, la ratificación o remoción de los miembros que conforman los puestos del consejo, cargos de directores y gerentes, así como aquellos que cuenten con facultades para comparecer en favor de la persona moral. Y la sexta, fungir como representante legal de la sociedad a través de sus consejeros frente a terceros, en particular por el presidente. Como has visto, un consejo de administración puede ser tan simple como que los socios establezcan que las decisiones serán tomadas en conjunto por ellos, o tan complejo como el de los grandes conglomerados internacionales que participen o no en la bolsa. Para ponerte un ejemplo de la complejidad, te cuento. Grupo Bimbo tiene establecido en sus estatutos una réplica del artículo de la Ley del Mercado de Valores que señala que el mínimo de sus consejeros serán 5 y un máximo de 21. Actualmente tiene 18 consejeros. En cambio, el Board of Directors o Consejo de Administración actual de nuestra querida empresa The Walt Disney Company tiene en la actualidad 11 consejeros. En los consejos de administración es práctica común de muchas empresas que se invita a consejeros independientes, a miembros con experiencia directiva previa o conocimientos específicos
de ciertos sectores que se quieren desarrollar, como en el caso de Bimbo, que tiene académicos, funcionarios de compañías refresqueras de otras compañías o miembros de otros grupos que venden alimentos. En cambio, en el caso de Disney, han desfilado por su consejo desde Steve Jobs, fundador de Apple y que en su momento fue el principal accionista de Disney, hasta ejecutivos de Nike, de Meta, antes Facebook, o Jack Dorsey, cofundador de X, antes Twitter, y hasta el actual CEO de General Motors. Como sabes, no todas las sociedades funcionan de la misma manera, ya que depende del tamaño y de la naturaleza de la sociedad, lo que delimitará la forma de operar del consejo. Pero siempre que hay consejo de administración, este establece los lineamientos y la estrategia general para la conducción de un negocio y adicionalmente supervisa el cumplimiento de estos y puede estar apoyado o no en un director general. Es importante recalcar que al igual que el administrador general único, el consejo de administración es el representante legal de la sociedad y en México es el primer responsable en casos de evasión fiscal antes que los socios. Va el administrador general único en igualdad que el presidente del consejo de administración, pues son estas figuras a las que se les otorgan las más amplias facultades para la administración de los negocios de la compañía, con poder general para pleitos y cobranzas, administrar bienes y ejercer actos de dominios, con la limitación que se imponga a los estatutos. Tienen adicionalmente facultad para nombrar y remover al director general, directores, gerentes, funcionarios y apoderados, y para determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo, remuneraciones y garantías, y en particular para conferir poderes a los gerentes, funcionarios, abogados y demás personas que se encarguen de las relaciones laborales dentro de una empresa mercantil, pero siempre de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la sociedad y con las limitaciones que la ley imponga. Asimismo, el Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, puede contar con el auxilio de diversos comités, cada uno designado de conformidad con los estatutos. Algunos son obligatorios para las sociedades reguladas por la Ley del Mercado de Valores y vienen señalados en la misma, a saber, son dos: el Comité de Auditoría y el segundo, el Comité de Prácticas Societarias. Sin embargo, hay otros más que son comunes en las sociedades, como el Comité de Evaluación de Resultados, el Comité de Finanzas, el Comité de Planeación, el Comité de Remuneraciones y el Comité de Dirección. Para las sociedades mercantiles que cotizan en la Bolsa de Valores, el Consejo funciona como un eslabón entre los accionistas dueños del capital y el equipo directivo de las mismas, puesto que, como ya platicamos, no es un órgano que opere de forma continua, sino que más bien tiene que revisar la operativa del director general de una empresa y sus funcionarios. ¿Y sabes cómo se lleva una sesión de consejo de administración? Te cuento que las sesiones son presididas por lo general por el presidente del consejo. Sin embargo, es el secretario quien propone el orden del día y es él quien debe llevar la elaboración de una minuta de la reunión. Lo ideal es que los consejeros conozcan previamente el orden del día para que puedan preparar los puntos de discusión. Un buen orden del día debe contener revisión de puntos previos de otras sesiones de consejo, revisar los puntos importantes surgidos durante el periodo, así como las proyecciones en su caso hacia el siguiente trimestre. Adicionalmente, brindar un espacio a los consejeros para que expongan temas pertinentes no incluidos por el secretario. Desahogados todos los puntos, se elabora la misma y lo ideal es que se recabe la firma de cada uno de los presentes para darle fuerza y valor a los acuerdos tomados o información brindada. Los acuerdos serán sometidos a votación del consejo, de acuerdo con el orden del día, siempre discutidos de forma previa, pues las decisiones se toman por mayoría de votos de los consejeros. El Consejo de Administración, bien, está conformado por un presidente, un secretario y diversos consejeros. Algunos consejos tienen más figuras como vicepresidentes o vocales. Se recomienda que sean números impares, pero también se estila que en caso de empate el presidente o el vicepresidente sea quien tiene el voto de calidad. El consejo, como dijimos, es presidido por un presidente con las facultades que le haya conferido la asamblea. Este presidente tiene ciertas responsabilidades que son exclusivas de su encargo, como convocar a reuniones o dirigir las sesiones del consejo. Además de las responsabilidades establecidas en ley, debe asegurar que se cumplan las normas preestablecidas. Como ya dijimos, el presidente actúa como representante ante terceros, es decir, puede celebrar negocios a nombre de la sociedad sin necesidad del resto de los consejeros. Sin embargo, insistimos que estas facultades de representación deben estar reconocidas dentro de los estatutos, ya que el Consejo de Administración puede celebrar actos a través de un presidente de forma solidaria o de forma mancomunada, de acuerdo a lo que establecen los accionistas en el documento notarial que emitan. La mayoría de las pequeñas y medianas sociedades mercantiles en México son empresas de carácter privado o de carácter familiar, por lo que es común que sea el mismo fundador o accionista mayoritario quien toma las decisiones de mando, recayendo el control de gobierno corporativo en él mismo, por lo cual el Consejo de Administración se suele utilizar más frecuentemente en empresas medianas a grandes o en todas aquellas que tienen una finalidad bursátil o financiera como son las OFOMs o en empresas que cotizan en la Bolsa de Valores.
Existen también otras figuras, empresas que son formadas con capital de inversión de personas ajenas a la sociedad, personas que solo aportan inversión y por lo tanto no necesariamente están presentes en la sociedad, por lo cual la ley ordena la conformación de un consejo de administración que en algunos casos incluye a los consejeros independientes. Desde nuestro punto de vista, el contar con un consejo otorga mayor control en la toma de decisiones, pues existe un órgano colegiado que permite tomar determinaciones analizadas con diferentes puntos de vista, lo que genera mayor confianza entre los inversionistas y certeza legal sobre sus determinaciones. Es todo por hoy. Muchas gracias por vernos o escucharnos. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, no te toma mucho tiempo. Y si consideras que es de utilidad, puedes compartirlo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @fiatlegal y @quetzalopez. Yo soy Quetzal López y te recuerdo que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.